Buenas tardes. Les voy a presentar la simulación de un sistema de control de temperatura, el cual nos va a activar un motor trifásico, ¿sí? Cuando se detecte un nivel de temperatura de 50 grados centígrados. En este caso, el diseño está pensado para que a través de un sensor LM35, ¿sí? Cuando este detecte el valor de temperatura de 50 grados, se active un motor trifásico. Esto con la idea de poder controlar nosotros el encendido y el apagado. El diseño en un principio pues es un diseño básico, ¿sí? Únicamente para encender el motor a esa temperatura. Bueno, el sistema consiste de un circuito sensor que es un LM35. Este sensor tiene una resolución de 10 milivolts por cada grado centígrado. Eso quiere decir que por cada grado centígrado que se incremente la temperatura que él detecta, en la salida vamos a tener un incremento de 10 milivolts. Su linearización es desde 0 grados centígrados, me va a entregar un voltaje de 0 milivolts. De tal forma que cuando yo tenga 50 grados centígrados me va a entregar un voltaje de 500 milivolts. Bien, este circuito se alimenta con 5 volts y tierra, ¿verdad? Es muy simple el circuito. Luego, como yo voy a detectar 50 grados centígrados, entonces tengo que amplificar esa, ese voltaje que me entrega el sensor. Esos 50 grados centígrados yo los voy a ver a la salida del sensor como 500 milivolts, ¿verdad? Entonces me conviene hacer un diseño el cual me amplifique 10 veces la salida del sensor para de esta manera estos 500 milivolts yo tener 5 volts a la salida del circuito amplificador, ¿sí? Entonces estos 5 volts a mí me van a representar los 50 grados centígrados. Los voy a poder yo visualizar en un voltmetro. Entonces se realizó un diseño de dos etapas amplificadoras inversoras. La primera etapa me va a dar la ganancia de 10 que yo necesito. Estoy poniendo una resistencia de retroalimentación de 12 kiloohms y una resistencia de entrada de 1.2. Eso me da la ganancia de 10. Y la segunda etapa me da una ganancia unitaria, únicamente para volver a invertir la señal, ya que son dos etapas inversoras. Entonces con una resistencia de 4.7 kiloohms de retroalimentación y otra resistencia de 4.7 kiloohms a la entrada. Recuerden que no estamos limitados a los valores de las resistencias. Lo único que importa es la relación que existe entre ellas, ¿no? En la primera etapa yo quiero una relación de 10, puse una de 12 y una de 1.2. Pudo haber sido una de 22K y otra de 2.2K, una de 100K y una de 10K. Lo mismo aquí, en la segunda etapa las dos tienen que ser iguales, es lo único que importa. También hay que recordar que no pueden ser resistencias de un valor muy pequeño. Hablamos de menores de 100 ohms, pues no es conveniente. También resistencias de un valor muy grande, hablando del orden de cientos de K, pues tampoco es conveniente. Se están alimentando los amplificadores operacionales con un voltaje de alimentación de 12 volts y menos 12 volts, ¿sí? Los cuales estoy obteniendo de unas fuentes de alimentación. Puse unas baterías, ¿verdad?, conectadas en serie con la conexión central a tierra, y tengo ya aquí mis 12 volts y menos 12 volts. También para el sensor necesito alimentarlo con 5 volts. Puse una batería de 5 volts. En un circuito práctico se pueden tomar los 12 volts y ponerlos en un regulador LM7805 y con eso alimentar el sensor. Bueno, posteriormente
lo que a mí me interesa es que se encienda y se apague el motor únicamente cuando se rebasen los 50 grados centígrados o únicamente cuando la segunda etapa amplificadora rebase 5 volts. Para eso estoy poniendo un comparador o un detector de nivel, ¿verdad? En este caso este detector de nivel es no inversor. Vean la señal de entrada, está conectada a la entrada 3, que es la no inversora. Se le está poniendo un voltaje de referencia de 5 volts también tomado de esta batería, ¿verdad? Entonces el funcionamiento de este comparador es que cuando mi señal de entrada sobrepase los 5 volts, la salida de este comparador se me va a ir a saturación, ¿sí? En este caso la saturación no llega a los 12 volts, pues me da un valor más o menos de 11 volts, por ahí pueden ser 10 volts, 11.5. Es el voltaje de saturación. Y cuando la señal de entrada está por debajo de los 5 volts, voy a tener una salida de, debe ser de 0 volts, pero me va a dar un voltaje cercano a 0 volts, como a 1 volt o 1.5 volts. Entonces con este salida que va a estar alternándose prácticamente entre 0 volts y 11.5 volts, yo voy a activar un relevador, ¿verdad? Este relevador se va a hacer activar a través de un transistor tip 31 actuando como interruptor, ¿verdad? El relevador que yo estoy colocando aquí es un relevador de corriente directa de 12 volts. También este relevador, el relevador en la práctica que se está utilizando tiene una resistencia de bobina de 740 ohms. El valor que nos marca la hoja de datos son 720, pero el valor real del relevador son 740 ohms. Entonces hay que considerar este 740 ohms para la corriente que va a circular por el colector, ¿verdad? La corriente al circular por la bobina del relevador también va a circular por el colector, ¿sí? Entonces, si yo tengo 12 volts alimentando mi bobina y cuando el transistor esté en el modo de saturación voy a estar conectado a tierra, esos 12 volts entre la resistencia de esta bobina me va a dar la corriente del colector que va a estar circulando, ¿sí? Sería dividir 12 volts entre 740. Ahora, esa corriente de colector es muy importante porque también es, es una proporción de la corriente de base del transistor, ¿sí? Hay que recordar la ecuación del transistor de ganancia en DC, que la corriente de colector es igual a la beta del transistor por la corriente de base. En este caso ya conocemos la corriente del colector. Una beta típica para el transistor TIP 31 pues es alrededor de 20 o 25, ¿sí? Entonces si nosotros despejamos la corriente de base, ¿sí? Conociendo beta y conociendo la corriente del colector voy a encontrar la corriente de base necesaria, ¿verdad? Que se necesita inyectar a través de la base para poner el transistor en el modo de saturación. Bueno, vamos a suponer que yo tengo un voltaje de entrada de 10 volts para hacer los cálculos más fácil. Si tengo yo 10 volts a la salida del comparador y se requieren 0.7 volts para activar esta unión base emisor del transistor, entonces el voltaje en la resistencia que yo voy a tener van a ser 10 menos 0.7, sería 9.3 en la resistencia de la base. Ese 9.3 de la resistencia es del voltaje en la resistencia de base con la corriente de base que ya se calculó. Conociendo el colector, la corriente de colector y beta, puedo yo conocer la resistencia necesaria, ¿sí? Ahora, de ese valor que se calcule de la resistencia, cualquier valor menor me va a proporcionar una mayor cantidad de corriente, pero eso no significa que esa cantidad de corriente mayor va a circular por la bobina. La bobina únicamente va a consumir lo que ella necesita. Entonces, no hay problema si se le pone una resistencia un poco menor. Si se le pone un poco mayor, ahí sí hay problema porque ya la corriente no es suficiente para activar el colector o la corriente de colector. Bueno, en este caso
pues más o menos los cálculos resultaron como de 12 kilómetros. Estoy poniendo una resistencia de 10 kilómetros. Entonces, cuando yo tenga un voltaje de saturación a la salida de este comparador, se va a polarizar la bobina del relevador. Esta polarización de la bobina lo que va a hacer es que me va a conectar una bobina o un relevador secundario. En este caso, este relevador está actuando como un contactor para carga ya de potencia, ¿verdad? Y el contactor que se está utilizando es un contactor que requiere 120 o 127 volts en la bobina. Entonces, este primer relevador me está proporcionando este voltaje para polarizar la bobina del contactor. Vean ustedes, una de las terminales de la bobina está conectada a una de las fases. La otra terminal de la bobina está a través del interruptor del contactor de 12 volts. Lo está conectando al neutro de, de las tres fases de alimentación. Ahora, cuando se polariza la bobina del contactor, eso me va a cerrar mi circuito para las otras dos fases de mi motor trifásico, ¿verdad? Bueno, aquí también es muy importante hacer énfasis en los voltajes de cada una de las fases. Aquí en el Proteus, pues podemos nosotros poner las características de esa señal senoidal de cada una de las fases, ¿no? Tenemos un voltaje de offset de 0 volts, una amplitud de 179 porque si se multiplica 127 volts RMS por raíz de 2, pues nos da 179. Una frecuencia de 60 Hz. Vamos a decir que en este caso esta es la fase 1. Este no va a tener un tiempo de retardo, ¿verdad? En comparación con las otras fases. La fase 2 tiene las mismas características, solo que tiene un tiempo de retardo de 5.5 milisegundos. Y la fase 3, las mismas características, solo que el tiempo de retardo es de 11 milisegundos. ¿De dónde salen estos tiempos de retardo? Bueno, como se están poniendo una frecuencia de 60 Hz, el periodo que dura cada uno de los ciclos de cada fase viene siendo 1 entre 60, ¿verdad? Es el recíproco de la frecuencia. Entonces ese periodo pues resulta aproximadamente de 16.66. Si ese 16.66 yo lo divido entre 3, pues me va a dar 5.5, ¿verdad? Entonces la diferencia de tiempo entre cada una de las fases debe de ser 5.5 en un ciclo completo. Por eso es que este no tiene un retardo. Esta fase 2 tiene un retardo de 5.5 y esta fase 3 tiene un retardo de 11, ¿verdad? Bueno, ese sería el diseño del circuito de control. Ahora pues vamos a verlo funcionar. Le vamos a poner aquí la simulación. Tengo yo aquí el sensor, el cual puedo yo modificar su temperatura, o puedo hacer la simulación de que se está modificando la temperatura. Aquí me marca 49 volts, 49 grados centígrados. El voltaje de salida, este lo voy a amplificar un poquito para poder visualizarlo. Ahí está. Tengo yo 49 grados centígrados y mi voltaje de salida es 4.91, que me va a representar 49.1 volts. Si disminuyo yo el voltaje, digo la temperatura, por ejemplo ahí tengo 40 grados centígrados, la salida de mi circuito de amplificación es 4 volts. Entonces está amplificando 10 veces mi señal de salida del sensor, ¿verdad? Ok, observemos este relevador como cuando sobrepaso 5 volts a la salida de la amplificación se va a activar este relevador. Entonces vamos a incrementarle 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ahí en 50 se sobrepasan los 5 volts, ¿verdad? Y voy a tener que este relevador se cierra. Si yo disminuyo, está en 57, si disminuyo, ahí en 51 todavía está cerrado, mi salida de voltaje 5.11, me voy a ir a 49 grados centígrados.
En 49, vean, el voltaje de entrada es menor al de referencia y mi relevador se abre. Esta parte que tenemos nosotros aquí viene siendo el acondicionamiento de la señal, ¿sí? Vamos a poner un cuadro. Bueno, esos tres amplificadores vienen siendo el acondicionamiento de la señal. Ahora voy a recorrerme un poquito para poder ver aquí el comportamiento. Aquí el motor está girando, aunque ya no le está llegando alimentación de voltaje al motor. El motor se queda girando. Para detenerlo tengo yo que detener la simulación. Entonces ahí detengo la simulación, se detiene el motor. Si vuelvo a ejecutar la simulación, el motor está parado porque no tiene alimentación de voltaje, ¿verdad? Ok, entonces otra vez voy a simular, eh, pero ahora vamos a ver cómo se activa el relevador de corriente directa y el contactor para las tres fases. Entonces aquí yo estoy en 49 volts. Si paso a 50, vean, se cierran el relevador y se cierra el contactor. El motor empieza a girar poco a poco, ¿no? Si yo disminuyo el valor de 50 grados centígrados a 49, se abren los relevadores y el contactor. El motor se queda girando, pero ya no está incrementando su velocidad. Se queda en 0.42, ¿verdad? Eso nada más porque puede decirse que se tiene inercia de que sigue girando, ¿no? Si detengo la simulación, se va a detener el motor. Ahí se detuvo. Inicializo la simulación y el motor está parado, ¿no? Porque no le está llegando ninguna voltaje de base. Vuelvo a iniciar la temperatura a 50 grados. El motor empieza a girar, ¿verdad? Si dejamos que el motor agarre su velocidad de funcionamiento, que son 1800 revoluciones por minuto, ¿verdad? Se tarda un poquito. Bueno, ya llegó. Ahí está, es 1.8 lo que nosotros vemos aquí. 1.8, pero está multiplicado por 1000. Entonces son 1800 revoluciones por minuto. Aunque aquí ya no se ve que gire, se supone que a una gran velocidad nosotros el motor lo vemos como si estuviera parado. Entonces, otra vez, vamos a hacerlo más pequeño todavía. Ahí está. Voy a poner un multímetro para medir el voltaje que nosotros tenemos a la salida del comparador. Entonces, es un multímetro, voltmetro de DC. Lo ponemos aquí. Vamos a conectarle aquí la tierra. Hacemos la simulación. Y si vemos, el voltaje de salida está en 10 volts porque se está sobrepasando el voltaje de referencia del detector de nivel. Ahora, si yo disminuyo o en un solo grado la temperatura, estos 10 volts, que es el voltaje de saturación de este comparador, se van a disminuir. Ahí se cae hasta 1.99 volts, ¿verdad? Y se abrió el relevador. Este 1.99 volts no es suficiente para proporcionar la corriente de base, ¿verdad? Por eso se utiliza esta resistencia, de acuerdo a los cálculos que se obtuvieron. Ahora, si vuelvo a incrementar el voltaje o la temperatura a 50, vuelve a llegar a 10 volts, ¿verdad? Entonces la salida de este comparador de nivel pues está alternándose entre 1.99 y 10. Es lo que me activa el relevador. El relevador tiene un rango de operación
desde 10 volts hasta 12 volts. En este caso se le están aplicando 12 volts a la bobina, ¿verdad? Estos 10 volts únicamente me sirven para polarizar el diodo de la unión base emisor. ¿Sí? Bueno, si observamos el motor, está girando todavía 1800 revoluciones por minuto y detenemos la simulación. Se abren los contactores y el contacto del relevador, ¿verdad? El motor pues se detuvo. Si simulamos otra vez, ahí está el motor arrancando. Tenemos una temperatura ahorita de 50 grados, ¿verdad? Si disminuyo esa temperatura, vamos a ponerla aquí, ya cualquier valor menor a 45, ¿verdad? Se abren mis contactos, tanto el relevador y del contactor. El motor, el motor sigue girando, pero es por la inercia, ¿verdad? Vean, si tuviera corriente de las fuentes de voltaje, seguiría incrementándose la velocidad, pero en este caso pues la velocidad ya se quedó ahí fija. Bueno, entonces este sería un circuito de control de temperatura que puede tener muchísimas aplicaciones. Una aplicación podría ser para que nosotros podamos controlar la temperatura de encendido del motoventilador de un carro. Normalmente un motor, ¿verdad? Se calienta a determinada temperatura, tiene su funcionamiento normal. Pero nosotros podemos modificar esa temperatura poniendo un circuito como este, conectando mi motoventilador con un relevador que me soporte esa corriente del motoventilador, ¿verdad? Y ya no me tengo que esperar a que mi carro esté caliente para poder utilizarlo. Lo puedo yo controlar en qué momento se enciende, en qué momento se apaga el motoventilador. Bueno, es todo por la simulación. Muchas gracias.